por WhatsApp, le manda un correo electrónico y la persona totalmente desaparecida, no tiene nivel de respuesta. Y cuando vemos que en los KPIs que definimos en Forming, de llamadas, de citas, de lo que sea, la persona no está teniendo un buen rendimiento. Entonces, cuando nosotros detectamos en esas cosas y en otras que cada realidad local puede tener, detectamos que una o varias personas de un equipo de trabajo tienen bajo performance en esos indicadores, nosotros sabemos entonces que el equipo está entrando en una etapa de storming donde no está trabajando con los lineamientos que se plantearon en Forming. Entonces, ahí el líder sabe que tiene que aplicar estrategias para impulsar el equipo de trabajo. ¿Cómo se miden estas cosas? Lo ideal sería que cada coordinador llevara un registro de quién asiste a sus reuniones, llevara un registro de quién asiste a LEC, pero de esto también hay soporte en las herramientas de tracking que cada comité local tiene. Entonces sería bueno que esas herramientas de tracking estuvieran alineadas con estos indicadores para que los coordinadores sepan cuál ha sido el nivel de respuesta de sus miembros. Después de que diagnosticamos el equipo, después de que vemos los indicadores, vemos que hay que hacer algo. Entonces vamos a intervenir desde lo micro hasta lo macro. Primero vamos a intervenir las personas y después vamos a intervenir el equipo como tal. Entonces, para intervenir las personas, tenemos lo que es el Storming Talent Goal Setting. El anterior era el Forming Talent Goal Setting. Esto básicamente es un one-to-one en el cual el coordinador va a hablar con cada uno de sus miembros. Pero ¿cómo se va a dar este one-to-one? Uno tiene por escrito del primer one-to-one cuáles eran las expectativas que una persona tenía con respecto al área y con respecto a la coordinación. Es decir, yo quiero desarrollar esto, yo quiero hacer esto, yo quiero aprender esto, yo quiero tener estos retos. Y la motivación de una persona depende fundamentalmente de la diferencia que hay entre lo que yo quiero hacer y lo que realmente yo estoy haciendo. Entonces, si yo no estoy haciendo lo que yo quiero estar haciendo, ahí es cuando empiezan los problemas de motivación. Entonces, ¿qué vamos a detectar a través de este one-to-one? Vamos a detectar cuáles de las expectativas que la persona tenía al inicio no se han cumplido y vamos a ver qué se puede hacer para alinear esas expectativas con lo que en verdad está pasando. Entonces, ¿cómo puede ser ese one-to-one? Uno empieza hablando con la persona, le pregunta cómo se encuentra en todas las facetas de su vida. Se supone que aquí ya hay un vínculo más de confianza entre coordinador y miembro, entonces ya uno puede hacer como este tipo de preguntas, porque muchas de esas cosas pueden ser motivadoras o desmotivadoras en IESEC. Entonces, no, ¿cómo vas con tu familia? ¿Cómo vas con tu estudio? Muchos parciales, tu carga académica, tu novia, bueno. Eso le ayuda a uno a saber la persona qué clase de situaciones está atravesando y por qué su performance no ha sido el que es. Luego, preguntarle cómo has estado hasta el momento en AEC, cómo te has sentido en la organización, en el área, en la coordinación, en el equipo, cómo has sentido la dinámica de equipo. Luego, tú le debes pedir a la persona que sea muy honesta contigo, incluso si tú eres el que está haciendo el one-to-one, preguntar cómo ha sentido el apoyo y el soporte de los líderes del comité local con respecto a él mismo. Entonces preguntarle cómo ha sido la relación con tu coordinador, o sea, con el que está haciendo la entrevista, pero que por favor sea muy honesto. Los coordinadores tienen que tener un grado de madurez para recibir el feedback que la persona le deba dar. ¿Cómo ha sido la relación con tu vicepresidente? ¿Cómo ha sido la relación con tu LCP? Porque nosotros estamos promoviendo que los LCP sean más cercanos a la membresía. También preguntémosle a la persona cómo ha sido la relación con los demás compañeros, porque eso también puede desmotivar mucho si uno tiene dificultades con algún tipo de persona. Luego, aquí sí tomamos la alineación de expectativas del one-to-one anterior y mira, tú querías hacer esto y esto y esto. Hasta ahora tú crees que has desarrollado estas habilidades, hasta ahora crees que has tenido la oportunidad de hacer esto. Mirar expectativa por expectativa, cuál se ha cumplido y cuál no, para mirar en qué hay que trabajar para que se cumpla. Y luego, el coordinador mirando qué no se ha cumplido, qué es lo que tiene desmotivada a la persona, puede plantear estrategias en conjunto para lograr cumplir esas expectativas que la persona tiene dentro del área. Y se concluye el one-to-one. Así, para mirar qué necesitamos trabajar con cada persona en específico para empoderarlo más y hacer que cumpla sus expectativas. Y cuando una persona cumple sus expectativas, se los juro que da la vida por la coordinación. Entonces, con esto intervenimos lo que son los individuos.
Lo cuarto es el feedback. En este caso, es un feedback grupal, es un feedback para los equipos. ¿Por qué? Porque el feedback individual ya se dio en el one-to-one. Entonces, esto es una definición de feedback, es un modelo sobre las situaciones y esto lo pueden mirar mejor porque, como les dije, tenemos que ser súper breves. Algunas recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer cuando se está dando un feedback individual o grupal. ¿Qué se debe hacer? Dejar que la persona diga todo lo que tenga que decir, no cohibirla, no pararla. Preguntar todo lo que no quede claro, que ninguna idea quede en el aire. Preguntar hasta por los más mínimos detalles, en aras de la claridad también. Analizar los elementos de comunicación, porque eso también lo retroalimenta. Respetar a una persona que por algún u otro motivo en el momento no quiera dar feedback y no se quiera expresar. Un feedback presionado no es un feedback bueno, entonces respetar ese momento, y más si es un feedback grupal, si la gente no se quiere manifestar en ese momento, y agradecer la retroalimentación. Por otra parte, ¿qué no hacer? Tener una actitud defensiva. Me disculpan ahí el defensive, pero mi computador corrige al inglés, entonces disculpas. Uno en el feedback no debe tratar de explicar las cosas como a la defensiva, como, no, es que yo hice eso porque esto y esto y esto. No, precisamente te están ayudando a mejorar. Entonces, recibirlo con la mejor actitud, no interrumpir al otro, no tener miedo, que muchas veces en un feedback, especialmente grupal, hay silencios, hay pausas. No tener miedo, no creer que eso es malo. Eso hace parte de la retroalimentación, eso hace parte del momento, eso hace parte de la reflexión individual y grupal que se está teniendo. Otra cosa, no solo busquen feedback de las personas que saben que le van a decir cosas positivas. Trayendo las palabras más coloquiales, pues no le pidan feedback a la mamá. Busquen personas que sepan que te pueden hablar con objetividad. Y no le pidan a la otra persona explicaciones sobre los comportamientos. No le pidan que se justifique, porque eso va a ahondar más en el problema y menos en la solución. Entonces, algunas herramientas de feedback que podemos implementar con nuestros equipos de trabajo son la de la hamburguesa, que creo que muchos ya la conocemos, que es una forma de dar feedback a una persona siendo lo más asertivo posible para no ser muy impactante ni muy chocante con la persona. Entonces la idea es seguir la hamburguesa desde la primera capa de arriba hasta la de abajo. Entonces empezar diciéndole a la persona aspecto positivo sobre ella, que haya ayudado al equipo de trabajo. Luego decirle qué actitud debería mejorar particularmente. Luego decirle qué cosas han pasado en el equipo de trabajo por culpa de esa actitud que no es tan correcta. Luego decirle cuál sería el comportamiento deseado para mejorar esa actitud. Y por último, ¿qué pasaría si él mejora en eso? ¿Cómo se vería eso materializado tanto en él como en el equipo de trabajo? Entonces esto nos va a dar mucha asertividad a la hora de hablar. Tenemos alguna que se llama la gráfica de compromiso versus motivación. Esta sí es para ejecutar en equipo. La idea es evaluar qué tan alta está la motivación de la persona en el momento y qué tanto compromiso ha tenido con la dinámica de equipo hasta el momento, para mirar cómo se puede mejorar. Básicamente se dibuja la gráfica en un tablero, en un flip chart, lo que sea. Se dibuja una gráfica, como la que uno utiliza en matemáticas, eje X, eje Y, con motivación que va del 0 al 100% y compromiso que va del 0 al 100%. Primero se le pide a cada miembro que se ubique en algún punto, que haga una relación entre qué tan motivado se encuentra en este momento y qué tanto compromiso tiene con ISEC y con el equipo hasta ese momento. Se le pide a la persona que, además de hacer el puntico, también comente por qué está ahí. O sea, yo estoy en un 80-60 por esto y esto, he tenido esta situación o lo que sea. Finalmente, el coordinador también se ubica en algún punto, siendo muy honesto. O sea, no por ser coordinador nos tenemos que ubicar en 100-100, siendo muy honesto y viendo cómo es la motivación y cómo es el compromiso de las personas, analizar qué podemos hacer para tener más compromiso y para que las tareas sean más motivantes para nosotros. Luego tenemos un análisis del yo con respecto al ambiente.
Esto es algo muy curioso y me parece una herramienta muy chévere y se basa en lo siguiente. Nos tenemos a nosotros, a mí y a los demás. Y tenemos las cosas que salen bien y tenemos las cosas que salen mal. ¿Qué pasa generalmente? Cuando las cosas salen bien, decimos que mi nivel de compromiso con eso que salió bien fue muy alto. O sea, las cosas salieron bien porque yo trabajé muy bien, porque yo la metí toda, porque yo... Bueno. Y cuando las cosas salen mal, nosotros tendemos a evitar la culpa en nosotros. ¿Por qué? Porque abajo sucede lo contrario. Cuando las cosas salen mal, nosotros tendemos a culpar a los demás o al ambiente. Tendemos a decir que la venta no pasó porque esta persona no me avisó, porque tal cosa, porque en esa empresa son así, porque no teníamos esto. Entonces uno tiende a culpar más a los factores externos y a los demás. Mientras que la culpa que uno se atribuye a uno mismo respecto a esa cosa negativa que pasó tiende a ser baja. Uno evita la culpa y se la transfiere a los demás. Entonces eso es una posición sesgada porque entonces lo bueno lo atribuimos a nosotros y lo malo lo atribuimos a los demás. Entonces, ¿qué propone este modelo particularmente? Que nosotros tomemos a una persona e invirtamos lo que normalmente sucede. Entonces, que le pidamos a cada persona que explique cuáles de los resultados que se sucedieron pasaron, pero por cosas que no tuvieran que ver con él, sino por cosas del ambiente o por cosas que los demás, que los compañeros o que los líderes hayan hecho. Y sin mencionarse a sí mismo en ningún momento. Y en el otro, mirar cuáles de las cosas que no han sucedido de la mejor manera en el equipo han sucedido, pero gracias a actitudes o comportamientos míos, sin mencionar en ningún momento a los compañeros, al coordinador o a los factores externos. Esto nos va a ayudar a tener una visión mucho más amplia de lo que nosotros normalmente tenemos nuestra visión. Y nos va a sacar de nuestra zona de confort porque nos va a hacer juzgarnos un poquitico más duro a nosotros mismos y ser un poco más agradecidos o tener un poco más en cuenta las cosas externas y las demás personas que nos ayudan. Esta es súper rápida, esta yo creo que no la tengo que explicar, esto lo vimos haciendo en IESEC, que es el semáforo, o formalmente en material de IESEC internacional se llama Play, Pause, Stop 360, que básicamente es que en una sesión de equipo evaluamos entre todos qué es lo que hay que continuar haciendo, lo que hasta ahora ha sido exitoso y lo continuamos haciendo, qué debemos empezar a hacer nuevo y qué debemos parar de hacer para que los resultados pasen. Entonces en esto no me voy a detener, pues lo hacemos siempre. Ahora, esto eran estrategias, como actividades puntuales. Ahora, ¿en qué momento vamos a llevar a cabo todas esas cosas de la hamburguesa, del semáforo, de la comparación yo contra los demás? Tenemos dos espacios en los que los podemos hacer y es donde nosotros estamos haciendo la intervención del equipo. Lo primero es una sesión de co-creación y lo segundo es un team building. ¿Qué es una sesión de co-creación? Es aquella donde el equipo, bajo el direccionamiento del team leader o de un externo, realiza un análisis de la situación actual en la que se encuentra el equipo, los cuellos de botella, los problemas, el avance real que ha tenido las metas hasta ahora, el aporte que cada persona ha hecho al equipo, que podría hacer el equipo, en qué se puede mejorar y cómo lo vamos a mejorar. Una sesión de co-creación se puede hacer cuando el equipo considere que la necesita, la puede hacer en una reunión de coordinación, o sea, una reunión extra de la semana o que la reunión semanal no se hable de operatividad, sino que nos sentemos a co-crear, puede ser en la universidad. Y el objetivo es básicamente analizar qué ha pasado, por qué ha pasado, qué debió haber pasado y qué vamos a hacer para que pase. Evaluando lo que son los aportes individuales y la dinámica de equipo. Y lo segundo es un team building que nosotros conocemos, que es un espacio en el cual, en un espacio diferente al ambiente de trabajo normal, entonces fuera de la universidad, fuera de la oficina, fuera de los lugares AESECOS normalmente, y se busca fortalecer la cohesión y mejorar la dinámica de equipo a través de diversas actividades que lleven a los miembros a reconocer sus propias habilidades y destrezas, las habilidades y destrezas de los compañeros
y cómo todas estas habilidades y destrezas se unen y ayudan al desempeño del equipo. Ahora una pequeña nota. Mucha gente mal utiliza el término team building y una expresión muy coloquial casi que la han prostituido. ¿En qué sentido? Un coordinador sale a tomar cerveza con sus 3 miembros y a eso le llaman team building. O el coordinador se queda molestando afuera de la universidad con los compañeros y eso es team building. Entonces la idea es que aclaremos desde el modelo que eso no es un team building. Eso es un sharing time, un tiempo de compartir. Y está súper bien que lo hagan, es genial compartir con los miembros, salir con ellos, tener momentos diferentes, y eso fortalece el equipo, pero eso no es un team building. Eso es un momento de compartir. Un team building tiene una agenda, un team building tiene unas actividades específicas, con unos objetivos claros, con unos recursos claros, y se pretende lograr algo. Cuando nosotros hacemos eso, eso es un team building. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer un picnic, si nos vamos a alguna parte y ejecutamos algunas de las herramientas de feedback que vimos anteriormente, o ustedes buscaron una actividad para mejorar la comunicación de equipos, o todo este tipo de cosas, eso es un team building. Lo otro es sharing time. Entonces, como conclusión de esto, las herramientas de feedback anteriormente, esto lo van a poder ver mejor cuando tengan el bucle en sus manos, las pueden aplicar en sesiones de co-creación o en team buildings. ¿Vale? Un ejemplo de un outline para un team building. Empezar con un icebreaker, tener un get to know each other, porque en Storming uno todavía no conoce el equipo totalmente, no conoce del todo las personas. Pueden hacer una actividad de reflexión sobre qué significa ser un líder. Hay varias actividades que pueden utilizar, pero que cada persona como TMP, porque nuestros TMPs también son líderes, reflexionen qué significa que ellos sean líderes y agentes de cambio en una organización como ISEC. Luego tenemos que pensar en el por qué. ISEC, y más que todo un voluntariado, se nutre en el por qué. Si uno no tiene claro el por qué, se sale. Porque sencillamente si uno no tiene claro el por qué, uno está regalando tiempo a una ONG. Entonces tener muy claro por qué la ciudad necesita mi comité. O sea, si la ciudad sería la misma o no, si mi comité local desaparece. Y si la respuesta sí seguiría siendo la misma, es porque no estamos generando el impacto que le estamos prometiendo a la sociedad. También evaluar por qué el área es importante para el comité local, por qué la coordinación es importante para el área y por qué cada miembro es importante para la coordinación. Luego pueden tener un sharing time donde comen, se relajan, hacen alguna dinámica, hacen lo que sea. Luego implementan las herramientas de feedback, alguna o algunas de las que están en el booklet ustedes conozcan, y cierran el team building. Esta es una agendita. Les comento aquí, por ejemplo, este fue un team building que yo implementé el semestre de coordinación. Pero pueden hacer modificaciones, pero que siga como esa estructura de que sea algo planeado y algo organizado y no sea cualquier cosa a la que le llamemos team building. Y por último, dentro de Storming, la estrategia de Rewards and Recognitions. ¿Qué pasa? La estrategia de Rewards and Recognitions se aplica durante todo el semestre, pero entonces en Storming es Rewards and Recognitions un poco más suave. ¿Por qué? Porque el Rewards and Recognitions fuerte se da en Performing. O sea, las personas están trabajando al 100 y materializan resultados, se recompensan así con los awards que tiene cada comité, con los descuentos que tiene en los fees, lo que hace, por ejemplo, ese que de Go and Back, que a los miembros más destacados les dan un intercambio gratis. Eso es en Performing. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Storming podemos hacer unos Rewards and Recognitions un poquitico más pequeños, porque en Storming todavía no se han materializado resultados tan grandes, pero que de igual manera sean motivantes y reconozcan la labor de las personas. Pregunta. Bueno, mientras la escribes, voy a terminar esta idea que es cortica y respondo tu pregunta. Sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos premiar en Rewards and Recognitions, en el Storming? Nosotros buscamos premiar el nivel de compromiso que han tenido newbies y oldies con las actividades del comité local, tanto con sus propias, con los KPIs de su coordinación,
como con las otras actividades del comité local, un Global Village, una feria de intercambios, asistencias al LEC o al SDP. Bueno, entonces nosotros aquí lo que queremos, en la etapa de Storming, la gente se desmotiva a veces porque siente que las cosas que está haciendo no son reconocidas. O sea, yo estoy haciendo unas llamadas, yo estoy asistiendo a las capacitaciones, pero pues eso a nadie le importa. Entonces, cuando que uno hace, especialmente la gente que se siente muy motivada a lo que es al reconocimiento, ustedes no sé si conozcan la teoría de que las personas se motivan por el poder, por el logro o por el reconocimiento. Entonces las personas que son muy motivadas por el reconocimiento, si hacen cosas y no se las reconocen, se van a desmotivar. Si ven que su trabajo no es importante y no es valorado. Entonces, si la estrategia de Rewards and Recognitions fuerte es en performing, requiere que se haga una estrategia de Rewards and Recognitions que puede ser un poquitico más pequeña, pero que le diga a las personas, oíste, valoro lo que haces, es importante que vengas a la capacitación del DP, es importante que nos ayudaras a armar el stand de Ciudadano Global. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos reconocimientos, digamos, pequeños? Se puede hacer reconocimiento con la imagen, la publicación en los canales oficiales del comité, se pueden hacer descuentos a los eventos, a los intercambios, pero en esta etapa son más bien pequeños, o acumular puntos para que al final de año sí se dé un fee. Pueden ser regalos pequeños que entreguen en los Elsie Times, puede ser dulcecitos o cosas así, pero que se le haga el reconocimiento a la persona. Sistemas de puntos para actividades posteriores, por ejemplo, prometer ser delegados VIP en un evento, o decir que tú vas a acumular unos puntos, que si quieres hacer TLP el semestre entrante, uno de los criterios que se va a tener en cuenta es si tienes puntos de participación en actividades del comité local, pues es una idea. Permitirle a las personas más destacadas que casing, esto le gusta mucho a la gente que tiene necesidad de reconocimiento. Algo que aplicamos en UDA el semestre pasado, y es que es un programa para líderes del comité local, pero los TMPs que nosotros veamos que son súper dedicados, súper líderes y súper tesos, los podemos invitar a que asistan a las capacitaciones de trabajo en equipo, de manejo de conflictos, de habilidades de negociación. Eso como una forma de empoderarlos y hacer que les guste ser líderes. Entrantes seguro apliquen. En UDA nos fue bien con esa estrategia de invitar TMPs a LEAD, pero no invitemos a cualquier TMP. Invitemos a los destacados para que en el comité local se sepa que las personas que están siendo destacadas están teniendo invitaciones a espacios que para las demás personas son, y entre otras actividades que tenga el comité local. Por último, el seguimiento de estas cosas. Básicamente, como vemos, casi todas son actividades que se implementan a nivel de equipos. Entonces, ¿qué rol juega TM de Storming? Primero, en las reuniones semanales, TLPs, basado en este bucle y basado en otro contenido, se le debe explicar a las personas cómo hacer estrategias de intervención de equipos cuando es una etapa conflictiva, una etapa de co-creación, una etapa de... Nosotros tenemos que enseñar a la gente cómo hacer un team building, cómo ejecutar herramientas de feedback, cómo hacer un one-to-one, cómo hacer rewards and recognitions micro dentro de la coordinación. Tenemos, aparte de enseñarle, tenemos que motivar a la gente que lo haga, tenemos que hacer seguimiento de nuestros equipos de trabajo, cómo van a hacer seguimiento, quién ya hizo team building, quién ha hecho los one-to-ones. Entonces vamos a hacer como seguimiento de estas cosas. ¿En qué otra cosa puede ayudar TM? Si es un TLP que todavía no está muy empoderado con su equipo de trabajo, el chair de un team building puede ser el mismo TLP o puede ser alguien de TM, del equipo. Puede ser el TLP encargado de lead, puede ser un TMP encargado de lead que esté muy empoderado en el modelo. Si un coordinador no lo sabe aplicar, entonces TM puede ser chair de esas actividades del comité. Entonces, por ejemplo, el coordinador de lead y ejecuta las actividades de feedback. Pero esto depende pues del nivel de empoderamiento o no del coordinador. Ya luego, y a nivel nacional, igual que Forming, la semana entrante se les va a pasar cuál va a ser la herramienta de medición a nivel nacional. Eso era todo como en esto. Quiero aprovechar este momentico para recordarle a las entidades locales, especialmente a los vicepresidentes,
que el 18 de septiembre, es decir, el jueves, es el deadline para reportar al canal las actividades que se realizaron en la etapa de forming. ¿Por qué? Porque para Q3, que termina en septiembre, se hace evaluación de las entidades locales, de TIEN de cantidad local, y se emite la clusterización de cada una de las entidades en los clústeres que ustedes bien conocen. Entonces, lead es uno de los mínimos para ascender o descender en los clústeres. Entonces, por favor, necesito que llenen ese link con las actividades que se realizaron para que el equipo nacional de gestión humana pueda realizar la evaluación en términos de lead de la clusterización. Yo hoy les voy a enviar a los correos a los vicepresidentes nuevamente el link del reporte y les voy a enviar una herramienta Excel, que no me la tienen que mandar a mí, pero que les va a ayudar a visualizar un poquitico más cómo hacer el informe y cómo hacerle seguimiento a las coordinaciones de su comité local. Pero por favor, llenen el informe. Puede que no hayan hecho todas las actividades de forming, que hayan hecho algunas, pero por favor, llénenlo para que podamos evaluar cómo va lead en sus comités locales y desde el equipo nacional podamos implementar las estrategias para ayudar a fortalecer los procesos de lead que estén frágiles en su informe. Más que para clusterizar, es para ver qué clase de soporte le podemos dar a sus entidades locales. Así hayan hecho una sola actividad, llenen el formulario, porque les recuerdo que no llenar el formulario le da a entender al equipo nacional que en su entidad local no se está aplicando ninguna clase de estrategia de lead. Entonces ya les voy a enviar el correo al final de esto para que lo hagan. Finalmente, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pregunta que quieran manifestar con respecto a esto, con respecto al informe de forming. Se me olvidaba. Para Storming también van a dar consultorías, como para el modelo de forming. Pero estoy hablando con la NST-SDP y vamos a hacer unas consultorías conjuntas. Van a ser toda la semana entrante. Entonces la semana entrante van a haber consultorías de LEAD y de SDP. Esta semana en el grupo de TM vamos a hacer el lanzamiento de cómo van a ser estas consultorías. Va a ser un modelo muy parecido al de la pasada, agendándose, pocas entidades locales en cada consultoría para que sea muy personalizado. Pero el valor agregado es que esta vez se va a hacer con SDP. Entonces también les estaré dando más información respecto a eso. Y el booklet se los envío también terminada la reunión. Entonces ahora en este momento si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, que estamos bien de tiempo. O todo está check. Check. Perfecto, muchachos, les agradezco por su tiempo. Pregunta de Brando. Pregunta. ¿Qué pasa en caso de que aún no se haya completado la etapa de forming en mi ELSI? Muy buena pregunta. Bueno, el deadline es del reporte, ¿cierto? Precisamente lo que nosotros queremos hacer con el informe es mirar cuál es el estado del programa en la entidad local para mirar qué clase de soporte podemos dar desde el equipo nacional de gestión humana para que el modelo sea una realidad. Si no lo has completado, supongo que hasta ahora al menos se ha hecho alguna actividad, al menos una. Entonces te pido por favor que llenes el informe comentándonos qué ha pasado, qué no ha pasado. El equipo nacional va a evaluar el estado de tu entidad local y depende de cómo veamos el progreso o no del lead, estaríamos contactando a las entidades locales para dar la asesoría o el soporte que necesitan para acelerar un poco la implementación y para que se haga de la mejor manera.
Entonces, lo que les pido es que llenen el informe con lo que se haya hecho. Ya después, cuando tengamos la oportunidad de evaluar cada entidad local, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna herramienta para evaluar cada entidad local hasta ahora, pero gracias a ese informe vamos a poder saber cómo vamos a apoyar a las entidades locales desde el equipo nacional. No sé, ¿alguna otra pregunta? Igual si tienen alguna otra pregunta me pueden contactar. Ustedes, los que me han contactado, saben que yo procuro ser muy ágil con las respuestas a las entidades locales. Saben que este Nestí ha intentado ser muy cercano a las entidades locales y lo seguiremos haciendo, y siempre cuenten con nosotros para construir la red y el liderazgo que queremos. Entonces, muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima vez. Hasta luego, muchachos. Un comentario pequeño. Traten de diseñar los ciclos de educación que se le va a dar a los aplicantes de IBI, que las aplicaciones a vicepresidente deben salir dentro de 15, 20 días aproximadamente. Entonces traten por favor de empoderar a sus aplicantes. Esto es tarea del LCP. Entonces hablen con su LCP para que en sinergia con los BPTM inicien a empoderar a las personas que van a hacer la aplicación a vicepresidentes locales. Pero por favor, hagan ciclos de educación para empoderar a los aplicantes. Me olvidé ese pequeño detalle. Ahora sí, hasta luego.